Vamos a seguir platicando acerca de gobierno de coalición. Ya la entrega anterior esbozamos un poco de qué se trata, a qué nos referimos cuando hablamos de gobierno de coalición. Déjame platicarte ahora algunos de los detalles. Gobierno de coalición es un concepto que se ha hablado en nuestra historia, en la historia de México, desde hace mucho tiempo. Se llegó a discutir en algunas de las constituciones en donde se hicieron cambios sustanciales, reforzando la idea del presidencialismo con mayor énfasis, la Constitución del 17. De esto de las constituciones platicaremos en otra ocasión, en otra de las sesiones, pero déjame decirte que este concepto de gobierno de coalición hoy tiene ya un asidero constitucional. En la reforma de 2014 de nuestra Constitución, las modificaciones que se hicieron a su artículo 89 y a su artículo 76, en las fracciones correspondientes, dieron el pie, dieron el avance, dieron el punto, dieron el asidero para poder tener precisamente esta parte del gobierno de coalición. El artículo 89, en su fracción 17ª, establece la facultad del presidente de la República para optar por un gobierno de coalición. Entonces, lo primero que nos debe de quedar claro, que el presidente de la República puede optar, es decir, esto no es obligatorio para el presidente de la República, es una facultad que tiene y por lo tanto él debe decidir si irá por el gobierno de coalición. El artículo 76 en su fracción segunda establece la facultad del Senado para ratificar el gabinete de coalición, hecha excepción de los secretarios de Marina y de los secretarios de Defensa. Todos los demás tendrían que pasar a la ratificación, es decir que si el presidente de la República opta por un gabinete de coalición, todo su equipo, que hay que recordar que en nuestra tradición llevan esta nomenclatura de secretarios, a diferencia de otros países en donde se habla de ministros, pues tendría que ser ratificados precisamente por el Senado de la República. Ahora, ¿qué es lo que permite que se pueda llevar a cabo este trabajo del gobierno de coalición? Habíamos platicado en la ocasión anterior que se tiene que hacer un convenio. El gobierno de coalición se regula por un convenio y por el programa de gobierno aprobados también por el Senado de la República. Estos dos documentos son fundamentales porque aquí se establecen muchos de los puntos torales para poder llevar a cabo el gobierno de coalición. Déjame comentarte que a la fecha existen 6 iniciativas de reforma a la Constitución, la mayoría en la Cámara de Diputados, una en la Cámara de Senadores, respecto de la Constitución. Por ejemplo, algunas de estas iniciativas lo que están buscando es que ya no sea optativo, sino que sea obligatorio. Esas son algunas reformas que hoy están, te decía, en la Cámara de Diputados, otras en la Cámara de Senadores, alguna que data de 2014 y otras de 2017 incluso. Pero déjame mencionar esta otra cuestión. Aquí tienes la legislación. ¿Qué legislación se tiene que preparar para el gobierno de coalición? Pues una ley reglamentaria del gobierno de coalición, que eso es precisamente lo que hoy está ya presentado. Tenemos cuando menos 4 iniciativas para ley reglamentaria del gobierno de coalición y obviamente se tendrían que reformar algunas otras leyes de la administración pública por las propias funciones que va realizándose a través del gobierno de coalición. Por lo pronto están estas iniciativas, las iniciativas de la ley reglamentaria del gobierno de coalición, es decir,
ya el paso que sigue para poder avanzar hacia esta tarea de esta forma de gobierno, del cambio de régimen, de una parte del cambio de régimen. ¿Qué tendría que contener la ley reglamentaria del gobierno de coalición? Pues el modelo de gobierno de coalición, es decir, qué tipo de gobierno de coalición es el que se está pensando, más parlamentario, menos parlamentario, con facultades de disolución, o sin esas facultades de disolución. Atribuciones y responsabilidades del gabinete y del jefe de gabinete. Esta figura es muy importante, jefe de gabinete, porque surge como un articulador entre la parte parlamentaria, entre lo que serían las cámaras, y el propio gabinete, que puede ser y puede tener las bases para ser un coordinador, incluso en las ausencias del presidente de la República, ser quien coordine y quien dé impulso a todas las tareas que tienen planteado el programa, que vimos que es uno de los documentos fundamentales. Luego, las reglas para el funcionamiento y las relaciones de coalición con los otros poderes. ¿Cómo se va a atender la coalición legislativa? ¿Cuál va a ser la agenda que se va a plantear y cómo se va a avanzar? Déjame darle la vuelta aquí a este. Y aquí tendríamos algunos de los puntos, así te lo pusimos muy rápido en esta nueva forma de pizarrón, porque estamos estrenando este nuevo pizarrón, así vamos a estar evolucionando. Pues ya nos alcanzó, cuando menos para este, está mejorcito que el de la vez pasada. Convenio de coalición que debe contener que, mira, la temporalidad del gobierno de coalición. Básicamente tendrá que ser a la par del ejercicio de gobierno, pero puede ser menos tiempo el que se establezca aquí en esta temporalidad. Los partidos que conforman el gobierno de coalición, qué partidos van a integrarse para poder tener un ejercicio de gobierno que garantice su curso, su avance, su desarrollo, la integración del gabinete, cómo se va a integrar el gabinete, qué fuerzas políticas se van a ocupar de los temas y de la agenda que se vaya planteando, la jefatura de gabinete, la aprobación y remoción de gabinete y en su caso del jefe de gabinete, acuerdos políticos para trabajos legislativos, es decir, aquí una agenda legislativa programada, programática y por supuesto establecida acorde al programa de gobierno derivado de este mismo convenio. Y las causales y procedimientos para disolución del gabinete en su caso. Así que como ves, es fundamental puedes tener este convenio. Esto lo firma, se tiene que firmar obviamente en la construcción del gobierno de coalición. Por eso te decimos que es tan importante esto que estamos planteando de la posibilidad de avanzar en el cambio de régimen hacia una de las formas de gobierno que hoy están presentes en la mayoría de los países de Latinoamérica, y México se queda siempre como una excepción o como un modelo clásico de presidencialismo desde la parte más rígida hasta la evolución que tiene hoy, pero sigue siendo la excepción. Digamos que hoy la mayoría de los países latinoamericanos tienen ya un gobierno que va apuntando más hacia la parte parlamentaria, hacia tener mucho más participación democrática en la toma de decisión y dejar el poder absoluto, que es el que caracteriza al presidencialismo mexicano. Así que, pues, te invitamos a que nos sigas en la próxima presentación. Como no podía faltar, aquí tenemos otra vez nuestra águila. Vamos a ver qué águila hacemos para la próxima. Pero hoy aquí estamos platicándote acerca de gobierno de coalición. En la próxima te vamos a platicar este asunto de las constituciones, cómo se ha presentado en la historia de México esto del gobierno de coalición, impulsores, quienes no estuvieron de acuerdo, quienes sí. Vamos a ver algunos de estos datos y también, obviamente, pues decirte cómo vamos a ir avanzando
en estas tareas y cómo vamos a platicar con los demás. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Espero que esto quede un poco más claro de qué estamos hablando cuando decimos esto de transformar el régimen y del gobierno de coalición. Muchas gracias.